China, tras haber vivido un auge impresionante en las últimas décadas, se encuentra en un momento crucial que podrá resultar en el comienzo de la caída. Evergrande, una de las principales empresas desarrolladoras de China, se dedica a la compra de tierras para construir edificios o apartamentos, es decir, al desarrollo inmobiliario. Sin embargo, recientemente, la empresa ha solicitado el capítulo 15 de la Ley de Bancarrota en Estados Unidos. Esto no implica que la empresa haya quebrado, sino que busca proteger sus activos mientras atraviesa un proceso de reestructuración. Esta acción legal permite a Evergrande protegerse de los acreedores en Estados Unidos que pueden intentar reclamar sus activos en vista de la crisis financiera que enfrenta la empresa. Ya en 2021, Evergrande presentaba una situación financiera alarmante, con un endeudamiento excesivo. Es decir, sus deudas superaban ampliamente sus activos. A pesar de los esfuerzos por reestructurarse, 2 años después, tuvieron que solicitar protección ante la ley de bancarrota en Estados Unidos. El problema no se limita solo a Evergrande. Otra empresa gigante del sector, Country Garden, también mostró signos de crisis financiera al incurrir en un default de facto. Este término se refiere al incumplimiento de los pagos de deudas, revelando así sus problemas de liquidez. El hecho de que 2 de las más grandes empresas inmobiliarias en China hayan mostrado debilidades financieras al mismo tiempo, ha levantado alertas sobre la salud de la industria inmobiliaria en el país. Esto es interpretado por muchos como un indicador del colapso de la burbuja inmobiliaria en China. Es decir, el sobrevalorado mercado de tierras y bienes raíces está mostrando signos de colapso. El auge y la caída de la burbuja inmobiliaria en China tiene similitudes con lo ocurrido en Japón en los años 90. En Japón, durante esa época, se creía que el valor de la tierra siempre subiría, impulsando la compra masiva hasta que la burbuja explotó y el país entró en una recesión que persiste hasta hoy día. La empresa china Evergrande se encuentra en el centro de esta crisis inmobiliaria. Se estima que tiene una deuda total de billones de yuanes, con activos valorados en 1,8 billones y deudas de 2,4 billones, dejando un déficit de 600.000 millones. Esta gran deuda se debe en gran parte a una estrategia de expansión agresiva. Evergrande fue fundada a finales de los años 90 por Xu Jiajin, quien llevó a la empresa a un crecimiento masivo con una estrategia de expansión máxima, estrategia de alto apalancamiento. Esto implica tomar grandes riesgos financieros, endeudarse masivamente y continuar invirtiendo, lo que más adelante convirtió a Evergrande en la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo. China tiene un sistema político que se diferencia de muchos otros países. Aunque es comunista bajo el Partido Comunista Chino, con toda la tierra propiedad del Estado, las reformas introducidas por Deng Xiaoping permitieron una economía más capitalista. A pesar de que la tierra sigue siendo propiedad estatal, se permite la compra y venta de los derechos de uso sobre ella. Desde la década de 2000 hasta la de 2010, con una población y economía en crecimiento, se creía firmemente que el precio de la tierra siempre subiría. Esto llevó a una especie de ciclo de endeudamiento en Evergrande. Compraban tierras con préstamos, luego usaban esas tierras como garantía para obtener más préstamos y comprar más tierras. Este proceso se repetía continuamente, creando una deuda acumulativa. Un aspecto interesante de su modelo de negocio era la venta de terrenos verdes. Antes de construir edificios en las tierras compradas, vendían propiedades en fase de preconstrucción con descuentos. Esto les permitía obtener dinero antes de incurrir en los costos de construcción. Aunque este método puede parecer riesgoso, les permitió expandir rápidamente su negocio con un capital mínimo. A pesar de las prácticas riesgosas de Evergrande, muchos gobiernos locales en China dieron la vista gorda, probablemente debido a los beneficios que obtenían de la venta de tierras. Para mejorar su imagen y ocultar su modelo de negocio riesgoso, Evergrande invirtió masivamente en publicidad. Tampoco se limitaron al sector inmobiliario. Para diversificar y tal vez dar una sensación de solidez, Evergrande expandió sus operaciones a otras áreas como la compra de equipos de fútbol, agua mineral, ensambladoras de coches eléctricos y medios de comunicación. Este crecimiento diversificado les permitió presentarse como un conglomerado masivo y fiable. Sin embargo, la realidad detrás de este crecimiento masivo fue una estrategia extremadamente arriesgada y una economía de burbuja. A pesar de que, durante esta época, China superó a Japón,
convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo. Empresas como Evergrande representaban una ilusión de un sueño chino que en realidad estaba inflado y carecía de una base sólida. En la segunda mitad de la década de 2010, el gobierno chino identificó los riesgos que suponían las burbujas inmobiliarias y comenzó a implementar regulaciones más estrictas. Estas burbujas se habían formado debido a una acumulación de inversiones especulativas basadas en préstamos riesgosos. Esta situación se asemejaba a la burbuja inmobiliaria de Japón, donde las propiedades se adquirían principalmente con fines especulativos, ya sea para su reventa o como garantía para obtener más préstamos. Para enfrentar esta situación, en 2017, el gobierno chino estableció políticas de desapalancamiento, que esencialmente buscaban reducir la dependencia del crédito y evitar compras impulsadas por préstamos riesgosos. Estas políticas, inicialmente dirigidas a individuos, limitaban la cantidad de propiedades que una persona podía comprar. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la fiebre inmobiliaria no se apaciguó. Los precios de las propiedades en ciudades de primer nivel o Tier 1, como Pekín y Shanghái, continuaron escalando, alcanzando niveles prohibitivos. A pesar de las restricciones gubernamentales sobre las compras y financiamientos, el mercado se mantuvo sobrecalentado. Claro, porque cuanto más difícil es de conseguir, más deseado es. El gobierno chino dejó claro su posicionamiento. Las propiedades deberían ser para habitar, no para especular. Bajo la administración de Xi Jinping se ha promovido la idea de prosperidad compartida, resaltando que la riqueza y el bienestar deben ser para todos, y no solo para una élite. Las políticas que favorecían a los más ricos eran contraproducentes para este ideal. En 2020, el gobierno introdujo la política de las 3 líneas rojas para las empresas inmobiliarias. Estas medidas establecían criterios sobre la cantidad de deuda que una empresa podía tener y cuánto podían pedir prestado. Los bancos, que previamente se beneficiaban de la alta tasa de préstamos, también enfrentaron regulaciones estrictas para controlar cuánto podían prestar para bienes raíces. Es importante notar que estas medidas eran similares a las adoptadas por Japón en 1990 durante su burbuja inmobiliaria. Estas regulaciones, en el caso japonés, llevaron al colapso de su burbuja. En China, en 2021, Evergrande, una de las principales empresas inmobiliarias del país, reveló graves problemas de sobreendeudamiento. Mientras que la economía china ha mostrado signos de prosperidad y expansión durante las últimas décadas, la crisis inmobiliaria ha sido una preocupación creciente detrás de escena. Las medidas tomadas en 2020 para enfriar el boom de tierras llevaron a la evidencia de insolvencia en empresas como Evergrande. 2 años después de este revelador 2020, Evergrande solicitó la quiebra en los Estados Unidos. Otras empresas similares, como Country Garden, también muestran signos de insolvencia. Estos eventos no son simplemente casos aislados de empresas enfrentando problemas financieros, sino que representan señales de que la burbuja inmobiliaria en China, que ha estado creciendo durante años, podría estar cerca de estallar. La gran pregunta ahora es, si esto desencadenará una reacción en cadena de defaults en el sector inmobiliario y qué implicaciones tendrá para la economía global. Las respuestas a dichas preguntas se pueden resumir en 4 puntos fundamentales. Diferencia con el shock de Lehman Brothers. El shock de Lehman en Estados Unidos resultó de empresas inmobiliarias que vendieron productos financieros basados en bienes raíces de baja calidad a nivel internacional, llevando a una crisis financiera global. En contraste, el problema de Evergrande se asemeja más al colapso de la burbuja japonesa en los 90, que fue predominantemente un asunto interno y no afectó globalmente. El dilema de Evergrande. Las principales inversiones de Evergrande son de ciudadanos chinos que pagaron anticipadamente por apartamentos aún no construidos. Dada la naturaleza opaca de China, es difícil determinar si una empresa realmente ha colapsado. El proceso occidental de reestructuración de deudas y bancarrota no parece seguirse en China, lo que genera incertidumbre. Diferencia con Japón. Mientras Japón decidió salvar a grandes empresas durante su crisis utilizando fondos públicos, China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, parece tener una postura más neutral. No intervendrán directamente para salvar a Evergrande, pero tampoco lo dejarán colapsar completamente.
Hasta ahora, varias empresas inmobiliarias en China, no solo Evergrande, han superado los límites financieros cruzando 3 líneas rojas. Impacto y respuesta internacional. La persistente incertidumbre sobre el estado real del sector inmobiliario chino genera dudas sobre cómo la comunidad internacional debería interactuar con China. Aunque algunas voces en Occidente proponen el decoupling o cortar relaciones de negocio con China, esto es considerado drástico debido a la gran influencia económica de China. En su lugar se sugiere el de-risking, que implica mantener las relaciones, pero reduciendo las dependencias. Es un acercamiento más cauteloso que se asemeja a distanciarse gradualmente en lugar de una separación abrupta. Aunque hay similitudes con crisis anteriores en otros países, las particularidades de China lo hacen un caso único. La comunidad internacional se encuentra en una encrucijada, tratando de determinar la mejor manera de interactuar y hacer negocios con China en medio de esta incertidumbre. En cuanto al futuro económico de China, hay rumores de deflación. Si la deflación implica una caída constante de los precios, no es una señal de una economía saludable. Por ejemplo, si el precio de una hamburguesa disminuye de $5 a $2, no es porque la economía esté bien. Es porque los salarios de las personas han disminuido y los precios tienen que reducirse para que las personas compren. Si China realmente está entrando en deflación debido al colapso de la burbuja, seguirá un camino doloroso similar al de Japón. Pero si hay una demanda real y no solo especulación en el mercado inmobiliario, China podría superar la deflación. El verdadero estado de la economía china es difícil de ver. Es por eso que se está procediendo el de-risking. Pero si la situación en China se torna realmente grave, podría tener un gran impacto en el mundo, aunque no al nivel de la crisis financiera del 2008. Las empresas y personas con estrechas relaciones con China podrían verse seriamente afectadas. La posible declaración de bancarrota de Evergrande no es solo una noticia sobre una empresa distante en un país lejano. Es una señal de que el gigante chino está tambaleándose y los países deben mantenerse atentos para minimizar las repercusiones. ¿Crees que China podrá salir de esta situación y evitar la crisis? Déjame saber tu opinión.